Bueno, entonces la clase pasada vimos colecciones y dentro de las colecciones pues vimos las secuencias, los conjuntos, los maps y asociaciones en las colecciones y nos faltó por explorar un tipo de colección que viene con programación funcional en general, con una escala que son los flujos o en inglés streams, y que son la base de lo que llamamos evaluación perezosa. Entonces les voy a contar en qué consisten esas colecciones. Recordemos entonces que cogimos colecciones para que proveen operaciones poderosas para, sobre todo, hacer operaciones combinatorias. Para eso hicimos las expresiones for, para hacer cosas que son combinatorias. Entonces, si queríamos encontrar el segundo número primo entre 1000 y 10.000, entonces nos inventamos una funcioncita que se llamaba esprimo, que miraba del 2 hasta el n, si tenía algún divisor, y si tenía algún divisor, entonces salía que era, si no tenía ningún divisor, salía que era primo, y si tendría algún divisor, pues este for all fallaba y salía que era falso, o sea, que no era primo. Y entonces una manera de sacar todos los primos, digo, el segundo número primo entre 1000 y 10.000, es generar todos los primos, todos los números entre 1000 y 10.000, y filtrarlos con la función esprimo. Eso me daría todos los primos que hay entre 1000 y 10.000, empezando, me los entregan una secuencia. El posición 0, la secuencia es el primero, la posición 1, la secuencia es el segundo. Como me están pidiendo el segundo número primo que hay entre 1000 y 10.000, entonces cojo el 1 primero, el número que está en la posición 1 de la secuencia. Esa es la idea de eso. Les muestro aquí cómo funciona. Entonces, entonces aquí está la definición de esprimo que les acabo de mostrar allá. Obviamente no es una, aquí casi siempre pensamos en expresividad, en hacer las cosas eficientes, o sea, escribirlas en poquitas líneas y que uno calcule todo lo que quiere calcular. Aquí no estamos pensando en términos de eficiencia. El semestre entrante van a ver análisis de algoritmos, y cuando van a análisis de algoritmos van a tener que pensar en términos de qué tan eficientes son los algoritmos que hicieron. Pero ahorita estamos pensando más en lograr resolver problemas, formular la solución de problemas, todavía no pensando en eficiencia. Cuando piensen en eficiencia pueden volver atrás y pensar qué tan eficiente es lo que hacemos aquí, pero ese no es el objetivo de este curso. No es tanto la eficiencia como... Ahora, también podemos pensar en eficiencia, pero pensar a la vez en eficiencia y en expresividad nos pone son dos cosas diferentes. Entonces, ahorita mi intención en este curso es expresividad. En otros cursos habrá eficiencia y se puede ser eficiente funcionalmente también, solo que no necesariamente para eso vamos a necesitar usar colecciones mutables. Pues con colecciones inmutables no somos muy eficientes en espacio, en la RAM, o en eso no somos muy eficientes. En eficiencia en tiempo, típicamente no vamos a tener grandes diferencias porque la eficiencia en tiempo depende si logramos hacer cosas iterativas, y nosotros podemos hacer cosas iterativas con funcionales recursivas, o sea, no hay problema en eso. El problema va a ser la eficiencia en el manejo del espacio. Y ahí es donde lo inmutable nos pone ciertos puntos de ineficiencia. Los lenguajes, en todo caso, hoy en día cuentan con muy poderosos recolectores de basura. Los recolectores de basura son esas programitas que corren por detrás de todo lo que uno hace y que van recuperando memoria que es inaccesible, pero que uno la dejó por ahí. Eso antes lo tenía que hacer el programador, hoy en día son los recolectores de basura. Y antes era un costo muy alto detrás de lo que uno hacía, hoy en día es un costo muy barato. Entonces uno por eso se aguanta la recolección de basura más que ponerse a recolectar basura uno mismo. Pero bueno, eso se los digo es porque esta definición de esprimo pues no es la más eficiente, pero funciona. Para saber si un número es primo, les recuerdo lo que hace esto. Yo quiero saber si el 2743 es primo, entonces le pregunto, y él lo que está haciendo realmente es mirando si todos los anteriores, si alguno lo divide o no. Si alguno lo divide, pues no es primo, y si ninguno lo divide, pues sí es primo. Por ejemplo, ese no es primo, parece, y este, muestra a ver, tampoco. De pronto este sea primo.
Eso, entonces primo. Bien, y entonces si quiero generar todos los números primos, este que estaba aquí, todos los números primos que hay entre 1000 y 10.000, entonces yo le digo, bueno, pues genéreme un rango de 1000 a 10.000, todos los números que hay entre 1000 y 10.000, y filtrelos con la función es primo. Y entonces me daría todos los primos que hay entre, pero yo quiero saber el segundo, o sea, si hago eso me va a dar una secuencia de todos los primos que hay entre 1000 y 10.000. Ahí están. Pero como yo quiero ser el segundo, entonces le digo, ah, bueno, entonces el segundo está en la posición 1 de esa secuencia. Entonces, ese es el segundo primo que hay entre 1000 y 10.000. ¿Listo? Ya. Eh, eso no es... Entonces, el problema es que aquí tengo, pues no sé cuántos primos tengo aquí, pero yo quería el segundo entre 1000 y 10.000 y generé un montonón de primos que seguro no los necesitaba. Si necesitaba el segundo, ¿para qué necesitaba el resto? Entonces, hubiera sido mejor generar solamente el segundo o hasta el segundo. Eh, ¿Cómo hacer eso sin ponerse uno a contar cuántos ha generado y no sé qué? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver con programación perezosa. Antes, entonces aquí hay una versión, para no estar escribiendo de tal, hay una función, una abstracción funcional, que dice quiero encontrar el enésimo primo desde tal punto hasta tal punto. Entonces, quiero encontrar el enésimo primo desde tal punto hasta tal punto. Y entonces, miren, hay una función, así la escribimos, para encontrar el enésimo primo. Esta es una función escrita con currificación, ¿no? Fíjense, tiene unos parámetros y luego tiene otros parámetros. O sea que eso es currificado, ¿cierto? Acuérdense de qué significa currificado. Que yo puedo llamarla solamente con estos dos parámetros y entonces me devuelve la función que recibe de esto y devuelve lo que tenga que devolver. Entonces, si yo quiero encontrar el mismo que escribí aquí, entre 1000 y 10.000 el segundo, entonces lo único que tendría que hacer es decirle, quiero llamar a la función enésimo primo entre 1000 y 10.000 y quiero el que está en la posición 2, el segundo. Y entonces él me debería devolver el segundo. Solo que ahora ya lo tengo codificado en una función, ya no tengo que estar escribiendo los rangos y todo eso, ya está codificado ahí. Este que escribimos aquí, este enésimo primo, ¿es eficiente o no en tiempo? O sea, ¿es iterativo o no es iterativo? ¿Qué dirían ustedes? Eso no es iterativo. ¿Por qué no? ¿Porque qué? Porque es recursivo, es recursivo. Pues claro que es recursivo, pero puede ser recursivo de cola, y los recursivos de cola son iterativos. ¿Qué hace? ¿Cuándo recurre esto? ¿Qué es lo último que hace? Volver a recurrir. Eso es una recursión de cola, esto es iterativo. ¿Sí? Lo único que hace es, pues, lo único que hace es empezar a mirar eh, si el que está de primerito es primo o no es primo. Entonces, si el que está de primerito es primo y me están pidiendo el primero, entonces lo devuelvo. Y si el que está de primerito es primo, pero no me están pidiendo el primero, entonces tengo que decir, entonces búsqueme el n-1ésimo primo desde más 1 hasta el mismo límite. Pero si el que me están pidiendo eh, no es primo, entonces tengo que volver el enésimo primo desde más 1 en adelante. ¿De acuerdo? Bien. Eso es una iterativa y funciona bien y todas esas cosas. Eh, si yo quiero definir la función del segundo primo desde tal cosa hasta tal cosa, entonces pues simplemente eh, fíjense cómo puedo usar la currificación. Yo puedo definir segundo primo desde hasta es llamar a enésimo primo
desde hasta el enésimo primo desde hasta 2 no, de acuerdo, espere, verá, es que lo que quería era, si usted quiere la función, esta función está como mal llamada aquí, que debería ser hasta y luego en 2. ¿Perdón? No, pero es que el código de arriba ya, es que este enésimo primo, aquí enésimo primo, es que aquí no estoy generando el rango y mirando eso, sino lo que empecé, este código enésimo primo fue diferente al generar los rangos. ¿Sí? Lo que hizo fue, si es primo el primerito y me están pidiendo el primerito, pues es ese. Si no es primo el primerito, ¿qué digo? Si es primo el primerito, pero no es el primerito que me piden, entonces busco el enésimo menos 1 del resto. Y si no era primo el primero, entonces busco el enésimo desde más 1, porque el primero no es primo, no llevo ningún primo contado. Pero este fue diferente a como lo hicimos al principio. Bien. Y entonces el n sí es la posición que es. ¿Sí? Yo diría que no debería funcionar, porque debería decir que está esperando solo 2 argumentos. Vamos a probarlo. Lo que le estoy diciendo. Muchos argumentos, estoy esperando 2 y me pasó 3. O sea, es porque él dice son 2 y luego me pasa otro. Pero no son 3, son 2 y luego me pasa otro. Bueno, listo. Entonces, bueno, esta es la función segundo primo, igual va a funcionar para sacar el segundo primo entre lo que yo quiera. Digamos, por ejemplo, le voy a decir, sáqueme el segundo primo que hay, voy a ponerle entre 6 y 8. Entre 6 y 8, ¿cuántos primos hay? 7, ¿cierto? Y si le pido el segundo, entonces no hay al menos 2. Eso lo escribió este. ¿Sí? Eso no fue un error, fue un error pensado ya. ¿Ah? Bueno, sí, ese primo no existe, digamos. Ah, porque es el segundo primo. Ah, bueno. Entonces, como era el enésimo, aquí tocaría, sí, lo mejor sería que aquí dijera un string, no hay al menos, aquí poner n, no, pero en todo caso, bueno, dejémoslo así. No, porque como él va defendiendo el n, al final cuando falle, el n que va a entrar es el n en el que iba, no el n original. Bueno, así puede ser, no importa. Lo que quiero mostrarles es que esto implica generar todos los números, mirar, y en cambio, esto es programación ansiosa, se llama. En inglés es eager, pero en español es ansiosa. Eager, en inglés. Bien. Entonces, ¿qué problemas tiene esa implementación? Calcula todos los primos entre 1000 y 10.000 para luego entregar el segundo. O sea, perdió un poco de tiempo calculando un poco de primos que no necesitaba. Uno podría decir, no, entonces no se calcula entre 1000 y 10.000, calcula entre 1000 y 1050. Pero uno no está seguro si entre 1000 y 1050 va a haber 2. O va a haber 8, los que quiere buscar. Entonces uno no sabe cuánto, porque uno no sabe cada cuánto aparece un primo. Entonces no sabe cuál es la cota superior que tiene que poner. Entonces una idea mucho mejor es lograr que cuando se construyan las listas no se calculen explícitamente las cosas de las listas,
mientras no las necesite nadie, ningún cálculo. Entonces, esta idea es la que se implementa en la clase Stream, que crea una colección denominada flujos. Los flujos son como las listas, solamente que su cola es evaluada por demanda. O sea, un flujo es como una lista, pero su cola solo se va instanciando por demanda. Si alguien necesita un elemento de ahí, él la crea. Si no, no la crea. Esa es la idea de los flujos. Ahora, en la versión abstracta de esto se llaman flujos, pero cuando uno lo va a implementar en escala, al principio había una clase que llamaba Stream. Pero si usted la trata de usar hoy en día, le sale algo como esto. Stream. Entonces le sale que Stream está fuera de uso, está deprecated, viejo. ¿Sí? Entonces le dice que use lazy list en lugar de Stream. Entonces, cuando yo hice mis transparencias, Stream funcionaba. Pero hoy en día Stream no funciona. Entonces, donde diga Stream, pongan lazy list. Y eso funciona igual. O sea, le cambiaron el nombre en escala a lazy list. Porque el principal uso que le dan aquí a los flujos son las listas perezosas, son la programación perezosa. Entonces, ahora va a usar lazy list en lugar de Stream, pero si ustedes ven Stream aquí, era como si usara lazy list. Bueno, entonces uno puede crear rangos perezosos. Vamos para mostrarle qué es lo que es perezoso. Entonces voy a crear un rango perezoso. Para crear un rango uno decía, créeme un rango de 1 a 10, entonces creaba un rango. Pero un rango perezoso, entonces entre min y max, va a devolver una lista perezosa. Ya van a ver qué es eso. Entonces, si min es mayor que el max, entonces ya no hay nada que devolver, devolvemos la lista perezosa vacía. Y si no, devolvemos una lista perezosa en la que hacemos un const, en la que ponemos el min y el rango y el resto del rango. O sea, funciona igual que las listas, solo que se llaman perezosas. Entonces vamos a ver qué es lo que significa eso. Entonces aquí lo tengo. Entonces, aquí tengo este. Este es Stream Range. Entonces digo, estoy creando un rango perezoso. Entonces supongamos que quiero crear un rango perezoso entre 1000 y 10.000. Voy solamente a mostrarles, voy a llamar. Voy a poner en Stream Range entre 1000 y 10.000. Entonces creo un rango perezoso, pero si yo pregunto, deme quién es ese rango, él dice no, el rango no lo ha usado nadie lo ha necesitado, entonces pues no lo he computado. Entonces alguien me dice, yo quiero la tercera posición de ese rango, la necesito saber qué hay en la tercera posición, en la cuarta, 0, 1, 2, 3, la 3 de ese rango. Entonces él me va a decir, en la posición 3 de ese rango hay un 1003. Él me respondió. Si en este momento yo le pregunto, dígame entonces qué es rango, él me va a decir, es una lazy list, pero él ya calculó estos 4 elementos. ¿Por qué los calculó? Porque para poder devolver quién había de tercero le tocó saber quién había de primero, quién había de segundo, quién había de tercero, quién había de cuarto. Si no, no había podido calcular eso. Entonces, perezosamente va calculando esa lista. Esa lista tiene todos los números entre 1000 y 10.000, pero no los tiene explícitos, los tiene implícitos. Solo si lo necesito, va y lo calcula. Y de ahí en adelante ya está. O sea, si yo ahorita le pregunto quién estaba de segundo, él va a decir quién es, pero si yo primero rango, él no va a calcular más, porque calcular el segundo ya lo tiene listo. Él solo calcula algo más si necesita algo más para poder responder. Si yo le pregunto cuál es el octavo, entonces, pues él me va a decir quién es el octavo, pero si yo ahora miro qué es rango, rango ya tiene más números porque los necesitó. Eso se llama evaluación perezosa. Solo por demanda va resolviendo, si no, no lo entrega. ¿Qué tiene de bueno eso? Pues que lo que no necesite no lo va a calcular. Entonces, por ejemplo,
yo quiero calcular todos los primos. Ahorita hice un rango entre 1000 y 10.000, ahorita voy a hacer un rango perezoso entre 1000 y 10.000 y lo voy a filtrar con es primo. Pues es stream range el que está generando. Stream range es el generador. ¿Sí? Y si yo le pregunto quiénes son, dígame entonces los primos que calculó. Me dice, no, pregúnteme uno y yo le cuento. Entonces yo le digo, bueno, deme el segundo, era primos de uno, ¿cierto? El segundo. Entonces él me va a decir el mismo de ahorita. Ese es el 1013. Listo. Pero si ahora yo voy a mirar quiénes son los primos, me dice, como me preguntó el segundo, pues yo ya calculé el primero para poder calcular el segundo, y ahí paré. Eso es evaluación perezosa. Eso es lo que significa listas perezosas, es lo que significa la pereza. Computo lo que necesito, no lo que no necesito. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? ¿Para todos? Bien. Ya todo eso lo dije. Bien. ¿Cuáles son los métodos para trabajar con flujos? Entonces, en la clase se llama Lazy List y es prácticamente igual a la de las listas. La excepción es que el cons de las listas no lo puedo usar con las listas perezosas. Con las listas perezosas tengo que usar un operador diferente que es numeral cons. O sea, el operador tiene un numeral para saber que es con listas perezosas. Eso es lo único diferente. O sea, si yo quiero construir una lista normal, acuérdense que yo hacía 1, cons 2, cons nil, y me va a la lista que tiene al 1 y el 2, que dice mal al nil. No, nil. Entonces la lista que tiene 1, 2. Si yo quiero la lista perezosa, entonces tengo que usar el operador constructor de listas perezosas, que es este. 1, cons 2, cons nil. Ah, si le digo nil, no sé si lo va a aceptar o no va a aceptar. No, me va a decir que nil no es una lista perezosa. Entonces tengo que usar el nil de las perezosas, que creo que es este. Entonces ya, pues son listas perezosas. Esa es la única diferencia entre las listas y los flujos. De resto, filter, map, todo funciona igual. Solo que cuando es sobre listas perezosas, esas operaciones son perezosas. Cuando es sobre listas normales, pues la operación es ansiosa. ¿Mm? Y también las podemos usar en patrones. O sea que también una colección que es con flujos también puede ser con patrones utilizada. ¿Listo? Entonces vamos a parar ahí la grabación.